Hola a todos mis queridos seguidores de... ¡Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí! Espero que estén pasando un día maravilloso. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado causando revuelo en el mundo del espectáculo turco, y estoy seguro de que a muchos de ustedes les va a encantar. ¿Alguna vez han seguido de cerca la historia de dos estrellas que parecían tenerlo todo, un amor que nos cautivó a todos, para luego ver cómo las cosas tomaban un rumbo inesperado? Pues bien, hoy vamos a hablar precisamente de eso. Se trata de Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria, y cuyo posible reencuentro amoroso está en boca de todos. ¿Será cierto que Can Yaman se disculpó con Demet Özdemir? ¿Hay realmente esperanza para su amor? Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, a analizar las señales y a especular sobre lo que el futuro podría deparar para esta popular pareja. Y antes de que nos sumerjamos en esta fascinante historia, no olviden, si aún no lo han hecho, darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Comenzamos. Han pasado ya algunos años desde que Can Yaman y Demet Özdemir nos robaron el corazón con su química arrolladora en la serie Erkencikus. ¿Quién no recuerda a Can Divit y Sanemaiden, esa pareja que nos hizo suspirar, reír y llorar con sus idas y venidas? Su conexión en pantalla era tan palpable, tan genuina, que rápidamente traspasó las fronteras de la ficción y se convirtió en un torbellino de rumores, y finalmente en una relación real. Los medios, los fans, todos estábamos pendientes de cada uno de sus pasos, de cada fotografía juntos, de cada declaración. Parecía la historia de cuento de hadas perfecta, el amor entre dos estrellas que se encontraban y brillaban juntas. Sin embargo, como suele ocurrir en el complejo mundo de las celebridades, las cosas no siempre salen como uno las imagina o como los fans desean. El tiempo pasó y la relación entre Can y Demet llegó a su fin. Las razones exactas nunca se confirmaron del todo, como suele ser habitual en estos casos, donde los involucrados prefieren mantener cierta privacidad. Se habló de agendas apretadas, de diferencias irreconciliables, de la presión mediática. Lo cierto es que ante la sorpresa de muchos, la pareja se separó, dejando un vacío en los corazones de quienes se habían encariñado tanto con ellos. Desde entonces, ambos han seguido caminos profesionales distintos. Can Yaman ha continuado su carrera con proyectos ambiciosos, tanto en Turquía como en Italia, ganándose un estatus de ídolo internacional y explorando nuevos horizontes. Demet Özdemir, por su parte, también ha consolidado su carrera con papeles protagónicos en diversas producciones, demostrando su versatilidad y talento. A pesar de sus vidas separadas, la sombra de su romance pasado siempre ha estado presente, y cualquier mínimo indicio de contacto entre ellos reaviva las esperanzas de los fans. Y es precisamente sobre uno de esos indicios que vamos a hablar hoy. Recientemente han surgido informaciones, murmullos en la prensa del corazón turca, que sugieren que Can Yaman habría dado un paso importante, se habría disculpado con Demet Özdemir. ¿Una disculpa? ¿Por qué? ¿Y qué significa esto realmente? La pregunta que todos nos hacemos es, ¿hay todavía esperanza para su amor? Para entender mejor la magnitud de estas especulaciones, debemos retroceder un poco. Se dice, y esto es importante subrayarlo, que las cosas no terminaron de la mejor manera entre ellos. Hubo supuestamente alguna situación o conflicto que llevó a la ruptura y que dejó heridas abiertas. Y una disculpa, en este contexto, no es un simple gesto. Es un reconocimiento de errores, una búsqueda de perdón, un intento de sanar la relación. Las fuentes que alimentan estos rumores suelen ser cercanas al círculo de los artistas, o a veces, son los propios medios quienes interpretan ciertas acciones o declaraciones como signos de reconciliación. En este caso particular, se habla de que Can Yaman, quizás al reflexionar sobre el pasado, o tal vez ante una nueva etapa en su vida, habría sentido la necesidad de abordar ciertos aspectos de su relación pasada con Demet. La disculpa, de ser cierta, podría estar relacionada con la forma en que terminó su romance, o con algún comportamiento específico de su parte que considera que pudo haber afectado negativamente a Demet. Ahora, ¿cómo reaccionó Demet a esta supuesta disculpa? Aquí es donde la cosa se pone aún más intrigante. Las informaciones varían. Algunas sugieren que Demet, siempre reservada y profesional, habría aceptado la disculpa con madurez, sin entrar en detalles ni generar un escándalo público. Otras versiones apuntan a que si bien podría haber una conversación, la aceptación de la disculpa no necesariamente implica una vuelta atrás en su decisión de seguir caminos separados.
Lo que sí es innegable es el poder que tiene esta pareja en la imaginación de sus seguidores. Can Yaman y Demet Özdemir no son solo actores, son un fenómeno. Su química era tan magnética que muchos fans nunca superaron la ruptura. Para ellos cada pequeña señal, cada like en redes sociales, cada mención mutua, es un rayo de esperanza. Por eso las noticias sobre una disculpa, por sutiles que sean, se magnifican y se convierten en la comidilla de los foros y las redes sociales. Y es ahí donde entra la pregunta del millón: ¿hay esperanza para su amor? Honestamente, responder a esto es como intentar predecir el clima dentro de un mes. En el mundo de las relaciones, especialmente cuando hay un pasado de por medio y carreras mediáticas de por medio, todo es posible. Por un lado, una disculpa puede ser el primer paso hacia la reconciliación. Puede abrir una puerta al diálogo, a la comprensión mutua y, quién sabe, a una nueva oportunidad. Si ambos sienten que el amor aún está latente, o si el tiempo ha sanado las heridas y han madurado como personas, una nueva etapa podría comenzar. Imaginemos la reacción de los fans si esto ocurriera. Sería una noticia bomba, sin duda. Por otro lado, una disculpa también puede ser simplemente un acto de cierre. Un gesto de respeto hacia el pasado, una forma de dejar atrás los rencores y seguir adelante de manera más serena. No siempre una disculpa significa que se quiera retomar la relación. Puede ser simplemente un deseo de paz interior y de buen entendimiento con la persona que en algún momento fue importante. Además, debemos considerar el contexto actual de sus vidas. Ambos están en momentos diferentes. Si bien es cierto que se separaron hace tiempo y cada uno ha tenido sus propias experiencias desde entonces, las circunstancias de sus vidas en este momento son determinantes. ¿Están ambos solteros y disponibles? ¿Hay espacio en sus vidas para una relación de alto perfil como la suya? Estas son preguntas que solo ellos pueden responder. Lo que sí podemos afirmar es que si estas informaciones sobre la disculpa son ciertas, demuestran un nivel de madurez y de respeto por parte de Can Yaman. Reconocer errores y pedir perdón es un signo de valentía y de crecimiento personal. Y si Demet Özdemir ha recibido esta disculpa de manera positiva, aunque sea a nivel personal, indica que ella también es una persona que valora la honestidad y el respeto en las relaciones, incluso en las pasadas. Lo más interesante de todo esto es cómo estas noticias nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones, sobre los errores que cometemos, sobre la importancia del perdón y sobre la posibilidad de segundas oportunidades. A veces creemos que una puerta está cerrada para siempre, pero el destino, o nuestras propias decisiones, pueden sorprendernos. Los fans, por su parte, continúan alimentando la esperanza. En las redes sociales se ven comentarios de apoyo, de deseo de que vuelvan a estar juntos, y de análisis exhaustivos de cada movimiento de ambos. Es fascinante observar cómo el público se involucra en la vida de sus ídolos, creando narrativas y esperando desenlaces felices. En resumen, ¿qué podemos sacar de todo esto? Tenemos rumores de que Can Yaman se ha disculpado con Demet Özdemir. Esto, de ser cierto, es un paso significativo. Sin embargo, la cuestión de si esto significa esperanza para su amor es todavía incierta. Podría ser el inicio de algo nuevo, o simplemente un gesto de cierre y de respeto mutuo. Lo que sí es seguro es que su historia sigue cautivando a miles de personas, y que la magia que crearon juntos en Erkencikus perdura en el recuerdo. Es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, la información a menudo es filtrada, interpretada y a veces directamente especulativa. Por lo tanto, debemos tomar estas noticias con una pizca de cautela, pero sin dejar de lado la fascinación que nos genera esta posibilidad. El futuro es impredecible y en el amor, todo puede suceder. Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que la disculpa de Can Yaman a Demet Özdemir abre una puerta a la reconciliación? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su camino? Déjenme sus opiniones, sus análisis y sus teorías en la caja de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante este recorrido por el posible romance de Can Yaman y Demet Özdemir, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir trayéndoles contenidos que les apasionen. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sigan a estas estrellas o que simplemente disfruten de las historias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no están suscritos, ¿qué esperan?
Denle al botón rojo de suscribirse y activen esa campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. No se queden fuera. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, por su tiempo y por su increíble compañía. Ha sido un placer compartir este rato con ustedes. Nos vemos muy pronto en nuestro próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y que tengan un día espectacular. Adiós.